La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar, nuestro invitado va a dar las respuestas a las dudas frecuentes sobre implantes dentales. Ese es el título, Respuestas a las dudas frecuentes sobre implantes dentales. Y obviamente si hablamos de implantes dentales, nosotros invitamos al doctor César Blaires, odontólogo, máster en implantología avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Él realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible, especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Él está con nosotros, vamos a hablar de esto y sobre todo va a ir respondiendo a las preguntas más frecuentes que nos hacemos todos con el tema de implantes dentales. Pero antes de saludarlo, vamos con esta placa que nos induce un poquito al tema que vamos a hablar hoy. El tratamiento de colocación de implantes dentales se lleva haciendo desde hace varias décadas. Los buenos resultados respaldan la confiabilidad de este procedimiento. A pesar de ser conocido y solicitado y utilizado, hay dudas frecuentes que los pacientes plantean para confirmar la elección de este tratamiento. Es importante recordar que debe ser llevado a cabo por un especialista en implantología para garantizar la realización correcta de la intervención. Dicho esto, saludamos a nuestro invitado, el doctor César Blaires. Hola, Doc, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Todo bien, gracias a Dios. Qué gusto, me alegra mucho tenerte aquí, sobre todo el tema de hoy, porque hay tantas dudas, por más que hablamos acá en el programa, hicimos varios programas sobre el tema de implantes dentales, pero siempre queda, mucha gente no pudo ver, otra gente queda con la duda, hay mitos y leyendas, ¿verdad? De qué sé yo, hace años cuando comenzaba el tema de los implantes dentales, eso evolucionó tanto, o sea, fue cambiando mucho y por eso que queremos que hoy nos expliques. Efectivamente, desde que se inventaron los implantes dentales por el sistema Brånemark, el doctor Brånemark, hace 55 años, esto ha evolucionado muchísimo. El objetivo del implante ese implante en concreto era buscar un tipo de implante para, en vez de sustituir las prótesis que hay de caries, otro tipo de implante. Y de ahí salieron los implantes dentales, por la rosca, por cómo se hacía. Antes había que hacer en quirófano, tenía que ser un quirófano ultra estéril, con las condiciones excepcionales, y eso ha ido evolucionando a que se puede hacer en un consultorio dental, que lógicamente también tiene que cumplir con una situación de esterilización. Sobre todo el material es muy importante que esté embolsado individualmente, no que esté en un cajón abierto. En fin, todo eso es fundamental. O sea, el protocolo ha cambiado, se ha simplificado, porque también tenemos que tener en cuenta que trabajamos en la cavidad bucal, es una de las zonas más contaminadas del cuerpo. Entonces, muchas veces el instrumento tiene que estar estéril, el implante viene esterilizado, pero una vez que entra en contacto con la cavidad bucal y entra saliva, todas las bacterias y todas las cosas, tenemos un montón de bacterias. Por eso siempre digo que la boca y el cuerpo humano son muy agradecidos cómo responden y cómo se consigue la osteointegración, o sea que el implante agarre en el hueso a pesar de las bacterias. Que realmente, doctor, uno se pone a pensar y cree que todo lo de afuera, lo que está con bacterias y todo, y la boca es uno de los lugares con más contaminado, más contaminado. Efectivamente. Por más que uno tenga una buena higiene dental, por más que uno todo, pero es por porque es algo vivo, no es una cosa quieta, ¿verdad? Sí, inerte. Es como la flora del estómago. Si nosotros eliminamos todo, tenemos infecciones, tenemos problemas. Aquí en la boca también tenemos que tener bacterias. O sea, hay bacterias beneficiosas y bacterias que nos perjudican. Pero siempre hay un equilibrio biológico. Cuando se rompe es cuando empieza la enfermedad periodontal, la caries.
Claro, las caries es porque hay justamente ese desequilibrio, hay más bacterias malas, por decirlo, que buenas. Los famosos bichitos que comen los dientes, claro, que nos decían cuando éramos chicos. Sí, cuando se produce una caries es porque la saliva se ha vuelto ácida. O sea, ahí está. Pasar, en vez, o será básica, pasamos a ácida, y entonces ahí se produce una degradación del esmalte. Entonces ahí es cuando se produce la degradación del esmalte y se produce la caries. Claro. Pero el esmalte es muy resistente, aguanta. Por eso es importante lavarse muchas veces al día para reducir esa acidez de la saliva. Claro. Y entonces no tienes caries. O sea, la acidez cuando la saliva se vuelve ácida, ese ácido es el que carcome, claro, el esmalte del diente. Y una vez que carcome, ahí es más fácil que entren las bacterias, infecten. Exactamente. Y se haga la caries. Claro, porque la principal protección del diente es el esmalte, claro, que es mucho más duro. Claro. La dentina ya es un poco más blanda y el nervio ya duele. Ya, o sea, claro, ya hay vascularización. Entonces, la barrera principal sería el esmalte. Claro. O sea, y volvemos otra vez a lo que nos aleja de las enfermedades, que es la higiene. Sí, siempre es la higiene. Siempre hay que tener un control, siempre hay que tener un control, hacer revisiones periódicas. El decir estoy muy bien, entonces ¿para qué voy a ir? Eso es lo peor que se puede hacer. Siempre hay que tener un control. No, y si estás bien, mejor todavía, porque claro, te vas a abrir la boca, el doctor te mira y te dice, está perfecto, acá una limpiecita, acá y ya te vas. Exactamente. Y feliz. Eso es lo ideal. Bueno, y el programa, esto hablamos así porque siempre charlamos con el doctor de temas variados, pero el programa de hoy el doctor va a dar la respuesta a las dudas frecuentes sobre implantes dentales. De esto vamos a comenzar en unos minutitos después del corte. Muy bien, comenzamos ya entonces a ver estas dudas frecuentes sobre implantes dentales. Tenemos material y vamos con ese primer material. ¿Cuándo es recomendable poner implantes dentales? La colocación de implantes es recomendable en pacientes que han perdido una o varias piezas dentales para reponerlas, recuperar sus funciones y detener la reabsorción ósea. En muchas ocasiones, los implantes pueden ponerse al momento de retirar una pieza dañada debido a caries, enfermedad periodontal u otros. Efectivamente, cuando hay una pérdida dental, cuando falta una pieza o varias, o en el caso de que hay una enfermedad periodontal que afecta a la raíz, si no se puede salvar o haciendo cirugía, se extrae y se puede colocar el implante inmediatamente, que sería un implante inmediato post extracción. Se sigue utilizando la técnica antigua, que es extraer, esperar 2 meses y colocar el implante. Esa es una técnica ya considerada antigua porque está demostrado que cuando tenemos una pieza dental, aunque esté mal y sea para extracción, cuando nosotros hacemos la extracción, tenemos que hacer una extracción cuidadosa para mantener las paredes del hueso, y al colocar inmediatamente el implante garantizamos que no hay nada de pérdida ósea, no hay ninguna resolución y es menos frecuente que fracase el implante. Las estadísticas muestran que es igual colocar un implante esperando 2 meses, que muchas veces inclusive es más complejo que hacerlo en el mismo momento. Y sobre todo la ventaja que tenemos es que el paciente se somete a una sola cirugía, no tiene que esperar 2 meses, volver a hacerse una cirugía, a veces la técnica se complica. Entonces lo ideal es seguir o talizarse y utilizar esa técnica de implante inmediato por extracción, mucho mejor. Doctor, y esto que se utilizaba y que me dice que muchos profesionales continúan utilizando, de hacer la extracción, cerrar, ¿verdad? Y esperar 2 meses, ¿qué se espera? Que eso se ponga bien y después cuando se va a hacer, se le tiene que agujerear otra vez. Exactamente. O sea, no sé cómo se llama. No, hay que hacer una incisión, volver a abrir, hacer un corte, volver a abrir. ¿Y qué va a pasar? Porque se reabsorbió un 30%, porque es algo normal. Cuando perdona una pieza, enseguida siempre se reabsorbe.
Entonces, si era una pieza con infección, con un granuloma, se va a resolver un poco más. Entonces no tiene mucho sentido. O sea, el objetivo justamente es simplificar la cirugía y reducir el número de cirugías. Que en todos los casos se puede hacer el implante inmediato después de extracción. Casi siempre. Es raro donde no se puede hacer. Nosotros siempre lo hacemos. Extraemos y colocamos el implante y hacemos una regeneración. Es decir, colocamos un hueso que viene particulado, como en polvo, partículas de una micra, y rellenamos esa diferencia entre la raíz que había y el implante, porque nunca va a ser igual, siempre la raíz va a ser más grande. Claro. Entonces rellenamos y suturamos, inclusive en la zona anterior podemos tomar una impresión o hacer un provisorio en la misma sesión y el paciente sale ya con un diente provisorio. O sea que es mucho más eficaz de esa forma que haciéndolo de la otra forma. Y mirando desde el lugar del paciente, es mejor ir una sola vez y que ya esté todo, que volver otra vez que te hagan la incisión, la anestesia, todo. Y esos 2 meses que has estado esperando sin dientes. Sí. Estás esperando porque hay que esperar supuestamente con esa técnica. Pasa lo mismo con el injerto. Te ponían el injerto y tenés que esperar 6 meses y ahora a ver si funciona. Eso, por ejemplo, hoy en día no eso es algo también inconcebible. Si no funciona, el profesional se tiene que hacer cargo. Entonces nosotros colocamos el injerto y colocamos el implante a la vez, con lo cual también nos quitamos otra cirugía más. Claro. Y usamos el implante como soporte del injerto. Y con eso normalmente no suele fallar también, es rarísimo. O sea, comparando estas técnicas anteriores que se siguen utilizando, pero que se usaban, antes se usaba así, era así. Porque era lo único que había. Claro, y después vino lo otro. Claro. En comparación, ¿el resultado es igual, es mejor? Para mí es mejor porque se reduce el tiempo, se reducen las cirugías, después el postoperatorio es mejor también. Para mí todos son ventajas, ¿no? Yo ese sistema no lo usé muy poco en su momento cuando empezaron a salir las nuevas técnicas, me fui a las nuevas técnicas porque son todo ventajas. Doctor, ¿hace cuántos años que usted está con este tema de la odontología? Odontología 32, implantología 26 años. Mucho tiempo. Total, mucho tiempo. Mucha experiencia. Sí, son muchos años. Porque eso es importante, porque en todo este tiempo también, y usted estuvo en Europa, tenía muchos pacientes. Sí. ¿Verdad? O sea, hay más cantidad de personas que van, que asisten, que acá en nuestro país que somos menos. Sí, pero aquí hay pacientes también. Sí, por supuesto. Yo pensé que iba a haber por el número de habitantes iba a ser inferior, pero no, es bastante bueno también. Que le estamos esperando que venga, doctor. Sí. Por eso. Vamos a ver esta siguiente consulta. Otra duda. A ver, por favor. ¿Cómo se sujeta el implante dental en el hueso? Gracias a un proceso biológico conocido como osteointegración, el implante se une al hueso y queda fuertemente fijado a él. La osteointegración es un proceso que termina aproximadamente a partir del segundo mes tras su colocación. Segundo mes en la mandíbula y tercero en la maxila, porque el hueso de la mandíbula es más duro. Entonces con 2 meses es suficiente. Y en la maxila 2 meses puede ser suficiente, pero lo suyo es esperar 3. Antes se esperaba 6 meses, tanto arriba como abajo, y se ha demostrado que no hace falta. El proceso de osteointegración es cuando el implante se coloca con un sistema roscado, con fresa. Cuando usamos, por ejemplo, los monobloc, eso es un proceso de impactación. Es parecido a las prótesis de cadera, que no se roscan, sino que van como impactadas en el hueso. Como una presión. Como una presión. Sí. Se hace como, y aquí hay una rosca que arrastra el hueso, pero una vez que el implante se queda, lo que buscamos es la impactación de la segunda cortical. ¿Eso qué quiere decir? La cortical sería la parte externa del hueso, es la primera, y la segunda es la más profunda del hueso. Con lo cual ese implante es prácticamente imposible que falle. Claro. Por eso me gustan tanto los monobloc, porque es bien difícil que falle. Claro, no, y vamos a lo seguro, doctor, con la experiencia que usted tiene, claro, obviamente. Claro, es un implante que hay que tener experiencia quirúrgica, pero una vez que se tiene, los resultados son fantásticos. Por ejemplo, colocar la prótesis provisoria a la semana, mucho más predecible que con un bifásico, que también se puede hacer.
Pero yo tengo estadística de todo, entonces vemos, y el bifásico muchas veces, si no es muy autorroscante, suele fracasar por sobrecarga. No es que el implante no sirva, sino que no está muy indicado para ese caso. Ya. No está tan indicado. Entonces, los implantes bifásicos los usamos muchas veces cuando falta un diente y tenemos el diente ya sea anterior y posterior. Entonces, hay como una protección, no cae encima la carga. Entonces, eso con un bifásico va muy bien también. Por eso hay que tener diferentes sistemas y saber cómo manejar todos los sistemas, porque en algún momento te pueden solucionar una complicación quirúrgica. Doctor, ¿usted utiliza todos estos sistemas? Sí. ¿Verdad? O sea, tiene experiencia en eso. Sí. Entonces, llegado el caso, puede decir, bueno, a este paciente conviene hacerle de esta manera, claro, y al otro paciente de otra manera. Nosotros cuando planificamos una cirugía vemos la altura, la anchura, y el día de la cirugía en el mostrador, en el mueble, que es más largo que esto, ponemos todos los implantes y todo el material que necesitamos. Y yo cuando hago la incisión, si hago un transmucoso, me levanto y estos son los que vamos a poner. Y entonces prepara y colocamos. Que muchas veces no usamos lo mismo, a veces usamos uno diferente, pero está todo ahí preparado para ver el caso en la cirugía. Planificamos una cosa, como dije en otro programa, pero a veces tenemos que modificar. Tenemos que tener todo ese abanico de posibilidades, de aditamentos, de todo. El hueso particulado, el hueso en bloque que ya vimos, la membrana también de colágeno. Todo eso tenemos que tener. Claro. Tenemos que estar preparados con todo eso y en base a eso. En cuanto a los sistemas, un implantólogo que conozca solo un sistema no es un implantólogo. Claro. Tiene que conocer todos los sistemas que hay en el mundo. Hay sistemas bifásicos, monofásicos, pero también hay sistemas de conexión externa que sobresale y conexión interna que el tornillo atornilla directamente dentro. Y dentro de eso hay decágono, octógono, conomorse, hay un montón de variaciones según cada casa comercial. Hay que conocerlas. Claro. Hay que conocerlas porque a veces también nos vienen pacientes de otro profesional que fracasó el implante, ahí no hay problema, pero que se rompió el tornillo o el profesional dejó de trabajar o se fue a otro lado y entonces requiere cambiar la prótesis o colocarle el tornillo para la prótesis. Y si no sabemos qué conexión es, ¿cómo le vamos a resolver? Nosotros tenemos una caja. No hay una conexión mundial, así tipo los caños de. Sí, existe la conexión externa universal, que es la que a mí me gusta usar porque si me muero o pasa algo, esa vale en cualquier país del mundo. Porque casualmente es la que menos se usa, por increíble que parezca. ¿En serio? Es la que menos se usa porque esa era la que tiene más estudios científicos, la que inventó Brånemark. Y empezó a ser denostada por las casas comerciales. Claro, y se pasó ya el marketing. A ella en marketing, te comenzaron a vender que lo otro era mejor. Y yo siempre cuando hay un sistema nuevo me gusta probar. A veces veo el sistema y digo, esto no va a funcionar. Pero sí me gusta probar y hay sistemas que realmente no funcionan. Son inventos, aditamentos que son imposibles de poner o que van a fallar. Y el sistema hexágono universal funciona, o sea, eso es de toda la vida, el que menos problema da, y si da problemas sabemos cómo resolver. Cuando sale un nuevo aditamento o un nuevo sistema, es nuevo. Claro. La única que sabe es la casa que te vende, y como digo yo, tenés que casar con la casa, tenés que empezar de cero, fresa, aditamento, tornillador, o sea, una inversión bastante grande. Claro. Y a veces hace esa inversión y después ves que no funciona el sistema y volver otra vez al sistema universal. Por eso yo el universal nunca lo he dejado porque siempre ha funcionado. Claro. Y el otro muchas veces es marketing solamente. Claro. Qué interesantísimo todo esto. Ahora tenemos que hacer, hablando de marketing, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Hablando con el doctor César Blaires. El programa de hoy son respuestas a las dudas más frecuentes sobre los implantes dentales, que nosotros ya hablamos de esto, de los implantes dentales, con el doctor en varios programas, pero es increíble cómo
a mí me pasa que de repente digo, bueno, ¿qué más podemos hablar de los implantes dentales? Y van apareciendo más cosas, porque como ya lo dijo el doctor, primero, todo va evolucionando. Segundo, cada paciente es diferente. Entonces, está en la expertise del profesional saber qué tipo de implante usar, qué tipo de maniobra utilizar, cómo va a ser la incisión, qué se necesita. Un panorama inmenso que realmente es infinito, doctor, de las posibilidades, ese juego de posibilidades que se tiene. Sí, sí, es infinito y hay que intentar conocer todas las opciones, porque cuando más opciones conozca, más fácil va a ser la solución, claro, o la resolución. Porque como dije en varios programas y siempre repito, el que no tiene complicaciones es porque miente, o no hace implantología. Claro. Claro. Forma parte de nuestro día a día. Es normal, se complican las cosas, sí, y hay que saber qué hacer y saber cómo reaccionar, sobre todo, y no desesperarse o ponerse nervioso, como un caso que tuve la semana pasada. Era una señora que al colocar el implante, en ningún lado el hueso estaba bien, o sea, era blando, y tuve que desechar toda esa zona para colocar el implante. Me tuve que ir a otra zona que no quería tocar, sí, y ahí recién funcionaban los implantes. O sea, el problema no es el material, el problema no es el odontólogo, es esa zona anatómica que puede fallar, claro, y tenemos que saber cómo reaccionar. Entonces, en la zona que no funcionaba le tuve que hacer un injerto en bloque, y lo hemos dejado ahí. Porque si hacemos el injerto en bloque y colocamos el implante, va a fallar porque no tiene sustentación, claro, ese injerto. Entonces, ese injerto no lo colocamos muy profundo, se ha suturado, y el lado derecho entero más adelante se hará. Dentro de 2 o 3 meses. Cuando ese injerto esté... Sí, a los 3 meses ya suele estar bien. Claro. Y ahí colocamos los otros 2 o 3 implantes y hacemos ya una carga inmediata. Colocamos los implantes y colocamos ya la prótesis. Claro. Importante de saber. Veamos este material que habla de otra de las dudas. A ver. ¿Los implantes ayudarán a conservar los dientes naturales? La reabsorción alveolar tiene lugar, entre otras causas, debido a la pérdida de la raíz de los dientes. Los implantes sustituyen esas raíces naturales, ayudando a preservar los dientes adyacentes y, en función de la técnica quirúrgica, el hueso de soporte. Los dientes naturales y la salud oral en general se benefician con la colocación de implantes dentales. Sí, es cierto, porque en la zona donde falta una pieza se produce una reabsorción. Es cierto que si tiene un diente delante, un diente detrás, en la zona donde está la pieza se mantiene la vascularización, y ahí no va a sufrir, pero sí en la parte adyacente, la parte más próxima, sí va a haber una pérdida ósea, que puede producir una reabsorción de 1 o 2 milímetros con el tiempo. Entonces, colocar un implante ayuda a mantener. Por eso muchas veces hacemos una expansión, ensanchamos el hueso para colocar el implante también, porque no hay hueso disponible. Eso de ensanchar el hueso me pareció tan fantástico, sí, cuando usted explicó. Esto de aquí. En un programa anterior. Sí. Porque yo, dentro de mi ignorancia, ¿verdad? Porque acá aprendo de oído, pero pensaba que, no sé, una persona que ya no tenía hueso, que tenía el hueso muy chiquitito, muy finito, que ya no entraba, ya, ¿qué le iban a hacer ahí? Claro. La expansión y regeneración, porque una vez que el hueso es fino, 1 milímetro, tenemos que hacer 2 movimientos. Uno es la expansión, que es ensanchar el hueso de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Se colocan unos osteótomos que son como unos pequeños destornilladores, llamémosle. Se enrosca, se hace primero una incisión en el hueso y se va haciendo presión para que no se parta el hueso. Una vez que se consigue esta anchura, se colocan los implantes, porque si los colocamos aquí no van a funcionar. Y el hueso, el espacio que queda, se hace una regeneración ósea, es decir, se coloca este hueso para rellenar el espacio que queda aquí. Y después se sutura. Con lo cual hemos pasado 2 milímetros a 3, 4 milímetros. Entonces, esto nunca va a fallar, esto siempre va a fallar. Claro. Esa es la gran diferencia. Pero claro, para hacer esta técnica hay que tener equipamiento. Claro. Y los expansores, saber usar la técnica. Y eso tampoco es barato, porque los expansores no son baratos. Entonces,
La inversión también que hay que hacer en el consultorio cuando se hace cirugía es también bastante grande. Pero esto hay que tenerlo porque se usa poco, pero cuando hace falta, si no lo tenés, ¿cómo resolver el caso? Claro. Eso es fundamental. Qué interesante, sí. Súper importante esto. Bueno, ahora vamos con este otro material, por favor. ¿Qué son los implantes de carga inmediata? Conocidos también como implantes en un día. Ahorran a los pacientes meses de espera, ya que se coloca una corona provisional que será sustituida por la definitiva cuando se haya llevado a cabo la osteointegración. Hay que matizar algo. Cuando se habla de carga inmediata, se habla colocar el implante y colocar la prótesis definitiva en el día, 24 a 48 horas máximo. Eso es carga inmediata. ¿Por qué 24 a 48 horas? Porque hay que confeccionar la prótesis. Claro. Entonces depende del protésico. Sí. Y la provisionalización, sí, nosotros podemos prever, como dije antes, cuando falta un diente, mandamos a hacer ya el provisorio y colocamos el implante y colocamos un diente. Cuando una rehabilitación es muy complejo hacer en el día, pero también se puede hacer. Se hace por la mañana la cirugía y por la tarde se le coloca el provisorio. Es más bien una forma semántica, o sea, un error ahí, con lo que se considera. Claro. Después también se habla de carga inmediata tardía cuando es a la semana. O sea que ya no es porque o es sea, a la semana. Inmediato tardío no puede ser. No, es carga inmediata tardía porque es a la semana. Porque a la semana se le coloca la prótesis definitiva. O sea, cuando se habla de carga inmediata, es que el paciente ya tiene que tener su prótesis definitiva e inmediatamente puede masticar. Por eso es carga inmediata. O sea, ya puede haber presión. Ya puede haber presión. Por eso es carga. Y cuando colocamos un diente, o sea, un implante, y colocamos un provisorio, no puede masticar, porque normalmente se deja más corto y sería una provisionalización inmediata. O sea, que es ahí. Ahora recién entendí. Esa es la diferencia. O sea, cuando es carga inmediata, el paciente sale y ya puede masticar. Ya puede masticar. Y la prótesis tiene que ser definitiva. Claro. Definitiva. Cuando es un provisorio, nosotros hacemos provisionalización tardía. Hacemos hoy la cirugía, tomamos la medida y a la semana le colocamos el provisorio. Pero esa semana no puede estar mordiendo nada. Nada. Todo caldo. Hay caldo y puré. Ahí sí que no puede comer nada. Y a la semana le colocamos el provisorio cuando es una rehabilitación completa. Y si es un diente, lo hacemos en el día, que podemos hacer en el consultorio. Pero si es más, no podemos hacer. Bueno. ¿Vieron? Acabo de aprender algo otra vez que pensaba que sabía y no era así. Vamos con este otro material, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de los implantes dentales frente a los puentes fijos? En un puente fijo, la prótesis van unidas a los dientes adyacentes, para lo cual se talla el esmalte de estos y se someten a cargas superiores a las que les corresponde durante la masticación. Los implantes se colocan sin afectar otras piezas dentales y permiten el reparto de la carga de los dientes al masticar, similar a la que proporciona un diente natural sano. Aquí tenemos un puente, por ejemplo, de metal cerámica. Y si se fijan, los dientes están desgastados. O sea, nos falta una pieza y lo que se hacía antes, y se puede seguir haciendo, pero no es lo más indicado, era desgastar los dientes adyacentes, el que está delante, el que está detrás, y se manda a hacer un puente de 3 piezas y se cementa. Lo correcto es no tocar los dientes adyacentes y, como falta aquí delante, colocar el implante y colocar la corona que va sobre el implante, y así no dañamos los dientes adyacentes. Esa ha sido la principal indicación de investigar para los implantes dentales, ¿no? ¿Qué te faltan? Claro. ¿Y qué se hacía antes de que no existan los implantes dentales? Tallar dientes. El puente. O usar una prótesis removible con ganchito, un esquelético, un cromo cobalto, lo que sea. O, si tiene dientes donde apoyarse, tallar los dientes y cementar. ¿Quién inventó el implante? Brånemark. Brånemark. Sueco. Sí, Brånemark. Fue el que inventó hace 55 años que salieron los implantes dentales. Se empezaron a comercializar.
Así es. Bueno, vamos, cultura general también acá en El Doctor en Casa. Hacemos el corte y volvemos ya. Continuamos con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Y el programa de hoy estamos viendo todas las dudas frecuentes sobre implantes dentales y obviamente las respuestas para sacarnos todas estas dudas. Y tenemos este siguiente material. Vamos a ver, por favor, que nos habla de si se puede colocar implantes dentales si hay poco hueso. A ver. ¿Se pueden colocar implantes dentales si hay poco hueso? Hoy en día existen diversos procedimientos que permiten colocar implantes dentales en casos de poco hueso. La regeneración ósea o la elevación del seno maxilar son algunos de los métodos que ayudan a reunir las condiciones necesarias para colocar implantes dentales. La expansión y la regeneración ya la hablamos, que es en anchura. Pero tenemos la elevación de seno, que también hablamos en otro programa, pero aquí lo vamos a explicar otra vez, que es cuando el hueso al seno maxilar es de 1 milímetro o menos. Entonces tenemos que elevar lo que es la membrana del seno maxilar, que la vemos aquí, elevar la membrana, rellenar esto con hueso para poder colocar el implante. Hay veces que el hueso es blando también, y no podemos colocar el implante inmediatamente, tenemos solamente que hacer la elevación de seno y rellenar todo eso con hueso particulado, y ahí tenemos que esperar 6 meses y después colocar el implante. Afortunadamente, 98% de los casos no hay que hacer eso, se hace la elevación de seno y se coloca el implante a la vez. Entonces, eso es importante que lo hagamos, porque si por el contrario colocamos el implante sin elevar la membrana, o sea, rompemos la membrana, el implante va a quedar, pero se va a infectar. Puede producir una sinusitis secundaria por perforación de la membrana. Es cierto que la membrana se suele regenerar, pero si no se limpia, si no se pone una membrana de colágeno arriba, abajo, y se desinfecta bien, sí. Entonces suele provocarse, pero se puede infectar. Entonces hay que tener cuidado con la elevación de seno, que también como el injerto hablan como que es algo muy sencillo de hacer. Yo te hago, no es nada sencillo de hacer. O sea, la membrana tiende a romperse porque mide 1 milímetro de grosor o menos. Entonces cuando hacemos una entrada lateral tenemos que ir moviendo muy poco a poco de abajo hacia arriba, y si se rompe, que muchas veces se rompe, eliminamos toda la membrana, desinfectamos y colocamos con la membrana de colágeno, que sería esta, una membrana arriba, primero colocamos el implante, rellenamos con hueso, colocamos la membrana arriba, otra membrana abajo, y este hueso que abrimos lo volvemos a colocar y suturamos. Sí se rompe, claro. Claro. Doctor, ¿dónde es más fácil colocar implantes? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? En la parte de abajo, en la zona anterior. En la zona posterior también va a depender de la altura, porque aquí tenemos el nervio dentario. Entonces, por eso en la parte inferior el TAC nos viene muy bien para ver dónde está el mentoniano y el dentario, porque muchas veces ese nervio está a la izquierda. Entonces nosotros podemos hacer un bypass, pasamos al lado, por ejemplo, tenemos del nervio a la cortical 8 milímetros y le podemos colocar un implante hasta de 10, porque pasamos al lado del nervio sin tocar, sería un bypass del dentario. Hay que tener mucha experiencia para hacer eso, pero se puede hacer sin tener que hacer una lateralización del dentario, que es una cirugía muy compleja, que abrimos por aquí, localizamos el nervio, lo movemos
Colocamos el implante, colocamos hueso y volvemos a colocar el nervio. Puede provocar parestesia, pérdida transitoria de la sensibilidad. Se toca el nervio. Aunque yo lo he hecho varias veces, pero es muy complejo y los riesgos son muy altos. Aunque parezca mucho más arriesgado hacer un bypass del dentario, no es tan complejo con experiencia. Lo otro es mucho más complejo. Bueno, qué increíble realmente todo esto y todo, como yo le decía en un programa hace rato, ya cuando recién lo conocí al doctor hablando de esto, hay que ser ingeniero también, una especie de ingeniero para saber justamente qué hacer en ciertos casos. Sí, claro. Sí, porque hay veces, como decía antes, vemos que el hueso es estrecho o hay poca altura y muchas veces entramos en diagonal en el hueso, o sea, no entramos en vertical. Siempre nos tenemos que apoyar en la pared interna, pero entramos en diagonal y una vez que tenemos acceso, cambiamos la inclinación de la fresa y entramos otra un poco y ahí hacemos el bypass. Claro. Entonces el implante parece que entra torcido, pero se va enderezando y si usamos el sistema monoblock después podemos corregir con un bifásico mucho más complejo. Entonces, claro, hay que calcular, hay que tener experiencia y hay que tener un poco de tener esa valentía porque es un poco complejo y esa valentía muchas veces la tenemos que respaldar o siempre la tenemos que respaldar con la formación especializada. Obvio. Eso es, pero sí es cierto que hay veces que vemos que la zona no da o se puede complicar y tenemos que cambiar de maniobra. A veces me ha pasado que el paciente se queja que le molesta. Además nota un dolor muy intenso, como si tuviera un calambre porque no tocamos el nervio, pero pasamos por una ramificación que no está tan cerca y duele. Por eso en la parte inferior no ponemos anestesia troncular, porque si no el paciente no se va a quejar, pero le va a destrozar el nervio. Claro. Entonces eso es una forma que los que ya tenemos unos años usamos para saber, y entonces cambiamos la dirección y no suele haber ningún inconveniente. Evitamos todas estas complicaciones. A veces tenemos así pequeñas parestesias que el paciente nota, es que parece que tengo como esto un poco anestesiado aquí. Muevo, pero noto la sensación. Eso se trata con electroestimulación. Tenemos un aparatito TENS que lo colocamos al paciente aquí y le vamos dando electroestimulación 20 minutos, se van haciendo sesiones, 2 o 3 sesiones y se elimina, porque es un problema de que se interrumpió la circulación nerviosa justo en esa zona por tocar esa pequeña ramificación que no es el nervio todavía. ¿Y usted tiene el aparatito? Tenemos el aparato, claro. Tiene todo, doctor. Claro. Bueno, vamos a ver este otro material, por favor. ¿Cómo se limpian los implantes dentales? Como en el caso de los dientes naturales, los implantes también necesitan un cuidado e higiene diarios. Es importante eliminar los restos de comida y placa bacteriana que se depositan entre el implante y la encía y que pueden dar lugar a una periimplantitis u otros problemas. El paciente debe llevar a cabo una rutina de cepillado diario, especialmente después de las comidas. También es recomendable usar hilo dental. O sea, cuando colocamos el implante y la corona no debemos de dejar espacio. Es cierto que hay una teoría, una técnica de la época de Brånemark que se dejaba un espacio a propósito para que entrara comida, pero para que se pudiera limpiar mejor, y ahí usaba los cepillos interdentales. Entonces, sí, se puede hacer, sí, se deja un espacio a propósito, no a nivel de la corona, pero sí en espacios entre un diente y otro. Entonces, entra la comida, un poco molesto porque entra mucha comida, te lavas los dientes y usas el cepillo, entonces limpias bien la zona de la encía, porque se pensaba que con eso se iba a evitar la periimplantitis, que es la pionería del implante, que primero empieza con la mucositis, inflamación de la encía, que sería la gingivitis de los dientes. Pero ¿qué pasa? Después se dio que no se conseguía evitar la periimplantitis, que la periimplantitis es una acumulación de bacterias que, por ejemplo, los bifásicos tienen periimplantitis y los monofásicos no tienen periimplantitis, porque no hay unión, no hay tornillo, entonces no hay un espacio microscópico donde acumular. Entonces, esa idea se desechó, aunque hay gente que todavía lo sigue haciendo y es súper molesto porque se te mete un montón de comida. Por ejemplo, este tipo de prótesis que se puede hacer, la sobredentadura que ya hablamos, que va sujeta con 2 bolitas, en vez de que
lo voy a dejar separado, en vez de que baje totalmente, se le deja un hueco ahí alrededor. Entonces, y sí o sí va a entrar comida. Sí o sí va a entrar comida, se supone que va a poder limpiar. Pero no estoy hablando de una que se pueda quitar, sino de una fija, de una que no se puede quitar. Es para que entre y puedas quitar también la comida. Entonces al final entra tanta comida que es muy difícil de limpiar y en la zona del fondo nunca vas a limpiar. Claro, entonces, y además súper molesto. No, aparte de que sea molesto, la tendencia al final es que pierda los implantes por acumulación de bacterias. Entonces hay que intentar que la corona ajuste muy bien debajo de la encía entre lo que es el pilar y la encía. No que la corona vaya por encima de la encía, sino que la curvita que... exactamente, la curvita que hacemos aquí, no sé si se va a ver porque es un poco complicado. Aquí si vemos aquí al final hay una curvatura y al final esa curvatura tiene que meterse debajo de la encía. Nosotros cuando, aquí en este modelo no se ve, pero nosotros cuando mandamos a hacer una prótesis hacemos como un surco alrededor de donde está la encía, que cuando le coloca al paciente le pincha un poco. El paciente nota que le pincha cuando se está apretada, nota un poco de molestia y en unos segundos se le quita. La encía, ¿qué hace? Se expande, se abre. Y al abrirse cubre naturalmente. Entonces está protegiendo la encía, está protegiendo la prótesis y después recién está el implante. De la otra forma está por encima la prótesis, la encía se retrae porque la prótesis le presiona a la encía. Entonces deja otra vez un espacio. O sea, eso son modificaciones del diseño de la corona, del ajuste gingival, o sea, la encía, que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de colocar la prótesis. Por eso cuando nosotros colocamos siempre se produce una isquemia, se ve todo blanco la encía del paciente. Entonces otra idea, esto está mal, esto está perfecto. Apretamos, cementamos, esperamos y después ese color se va volviendo rosado y desaparece porque la encía se separa. Porque la misma prótesis le provoca que salga, no que se retraiga. Entonces queda por encima. Algo natural y protege. Claro. No, además también... Además de todo lo que dijo, doctor, queda bien, no ves ahí estéticamente, ¿verdad? Pero si poner la corona encima de la encía al principio también queda bien, pero después empuja la encía. De esta forma, ¿no? Y ahí Claro, porque en vez de estar así recto, hacemos esto. Entonces la encía pasa aquí. Si hacemos recto, la encía está aquí y al final va a retraer. Pero si hacemos curvo, la encía cae. Ese es el objetivo. Perfecto. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta tenemos más consultas que ustedes quieren y han enviado para el doctor. Volvemos ya. Bueno, y ahora sí, como les decía, las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Si se pierde un diente que estaba junto al implante, no se reemplaza y se va reabsorbiendo el hueso, ¿afectará al implante en la boca? No necesariamente, a menos que haya tenido una infección muy grande, un anuloma, un quiste. Bueno, no, un quiste ya tenido a la hora de tener que limpiarse, haya perdido la pared, la cortical que estaba justo al lado del implante y ahí puede ser que haya perdido esa pared, entonces puede afectar el implante. Si no, no tiene por qué. O sea, va a afectar solamente la zona del diente que se perdió. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿Cómo se procede en los casos de pacientes bruxistas con implantes dentales en toda la boca? Qué buena pregunta. Bueno, los pacientes bruxistas son pacientes especiales. Ningún bruxista dice que es bruxista, son raros los que reconocen que son bruxistas. Entonces el paciente bruxista es un paciente que hace una sobrecarga exagerada y aparte de ver anatómicamente que está desgastado, hay pacientes que son pseudobruxistas, no son totalmente bruxistas o son apretadores y mezclan también con el bruxismo. O sea, es bastante compleja esa parte. Eso vemos cuando al paciente le decimos que muerde y nunca cierra, sino que hace un movimiento lateral y después recién cierra, porque está acostumbrado a hacer ese rechinamiento.
Entonces, cuando una persona cierra la boca, normalmente si no tiene desgaste, no puede hacer movimiento lateral porque las cúspides te lo impiden. Claro. Cuando uno es bruxista no tiene cúspide, entonces cierra y rechina perfectamente, delante, detrás, y te dice, no, yo no soy bruxista. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues justamente porque eres bruxista. Entonces el bruxista desgasta esas cúspides y entonces hace que, porque el cuerpo sabio al final pierde esas cúspides para que no haya sobrecarga. Entonces, a la hora de tratar a un paciente bruxista, primero hay que avisarle que es bruxista, que tiene más posibilidad de otro de fracasar implantes, que fracasen implantes durante el periodo de esta integración, que tiene que cuidar su alimentación, que tiene que hacer exactamente, que puede romper su provisorio, porque rompen los provisorios, por increíble que parezca. La presión, los parten, te dice que el material es malo. No, eso es así, porque un provisorio es duro, pero no es como el definitivo. Pero rompen el provisorio. Y después, aparte, pueden sentir presión en alguna zona, sobre todo en la parte anterior, mucha presión de repente, entonces está mal puesto. No, es por el movimiento de lateral que hacen de rotación y que la prótesis, al ser una llave, entonces hace esa presión, y a veces un lado más que el otro, o completo. Varía según lo que haga el paciente, no hay, es siempre así. Y después hay pacientes que son, digamos, normales en el sentido de que no notan nada, pero está el bruxista, que normalmente son la mayoría, tiene un montón de problemas y todo le molesta, no ajusta bien, y a la hora de ajustar la mordida tenemos que quitarle esa cúspide. O sea, el paciente quiere tener lo que vemos aquí, que es una anatomía excepcional, ¿no? Con cúspide, cicatrícula, fosa, en fin, todo lo que es una anatomía perfecta. Pero este es un modelo y nunca comió nada. Entonces, normalmente, aunque nosotros nos llamamos bruxista, hay un desgaste natural. En un bruxista normalmente se pierde toda la anatomía y queda liso. Entonces, hay que colocarle también una placa de descarga para dormir. Y la anatomía de la prótesis debe ser también lisa. Por fuera sí tiene la forma para no dejarle como una pista de aterrizaje, claro, pero en el centro hace una concavidad, una curvatura, y le tiene que quedar así. No es porque el material sea malo, no es porque nosotros no queremos hacerlo bonito, se tiene que quedar así. Y para que funcione. Para que funcione. Y también se le avisa al paciente que hay veces que así rompen la cerámica, parten la cerámica. O sea, hay que tratar el bruxismo. Pero ya es otra... No, se trata con la placa de descarga, claro, pero es un tratamiento paliativo, no curativo. Claro, sí, entonces el paciente tiene que asumir que tiene eso. Sí. No es porque es muy fácil echar la culpa a tu protésico que malo es. Claro. No tiene nada que ver. Nosotros hacemos todo lo que se puede hacer. Después hay un material muy moderno que es el circonio. Por ejemplo, un bruxista es una barbaridad porque es tan duro que provoca dolores también. Entonces en un bruxista es muy complicado colocar circonio, aunque las nuevas generaciones están poniendo el circonio como si fuera lo que hablamos antes de lo moderno, y ya hay estudios a 7 años y a 10 años que fracasan todos los implantes con prótesis completa con circonio. Ya me han llegado estudios de Medline y eso no se equivocan. Entonces hay que tener mucho cuidado con el bruxista y qué materiales se utilizan. Fantástico. Doctor, la musiquita nos indica que terminó el programa. Queremos agradecerle la presencia y lo esperamos en uno próximo. Muchísimas gracias, Baby. Nos despedimos también de todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.